Bienvenidas, bienvenidos a Literalia, Tránsitos sin red. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las escritoras más singulares del siglo XX, cuya obra sigue plenamente vigente gracias a su autenticidad y actualidad. Fue una de las pioneras de lo que se denominó poesía confesional. Hablamos de Sylvia Plath y, por supuesto, de su mente incandescente. Sylvia Plath nace en Boston el 27 de octubre de 1932, hija de Aurelia Schubert, estadounidense de origen austriaco, y de Otto Plath, originario de Grabau, Alemania. Su padre era entomólogo y profesor de biología en la Universidad de Boston. Crece en el seno de una familia de clase media y su pulsión por la escritura queda reflejada con la publicación de su primer poema con tan solo 8 años. Pero la sensibilidad de Plath tendría que hacer frente a un duro golpe que marcaría su vida. Su padre, con el que mantenía una relación especial, aunque compleja, muere el 5 de octubre de 1940, a los 55 años. Hay publicaciones que indican que sucedió tras una diabetes que no quiso tratarse y la posterior amputación de una pierna que ocasionó una fulminante embolia pulmonar. Otras indican más brevemente que falleció a causa de una gangrena. Sea como sea, lo que resulta indudable es que la muerte de su padre genera en la joven poeta un latente complejo de abandono que la acompañará a lo largo de toda su vida y que se unirá a otras experiencias que transformarán su obra en un trabajo más duro pero también más brillante, con llamaradas creativas que la situarán más allá de sus intentos autolíticos, en una de las escritoras y poetas contemporáneas más potentes. Su sensibilidad, en un mundo lleno de presiones externas y de autoexigencia, es parte de la escritura luminosa de una creadora de inigualable talento, que trató de abrirse un hueco en el establishment literario, monopolizado por los hombres. En 1952 gana un concurso en la publicación Mademoiselle con el cuento Domingo en casa de los Mayton, lo que, según su biógrafa Lindsay Wagner Martin, la convierte en escritora a la edad de 20 años. Sylvia Plath remitiría posteriormente otro relato a la citada revista, aunque este es rechazado. De hecho, Plath retocó el cuento que se titulaba Mar y Ventura y el noveno reino, relato que estuvo danzando entre sus papeles hasta que años después de su muerte sería rescatado y publicado. Aunque la obra de Sylvia Plath sigue fascinando, no es menos cierto que su vida también lo hace. Y, aunque queramos, no podemos separarla de su obra. Sylvia realiza un primer intento de suicidio justo meses después de escribir este cuento, en agosto de 1953. Consigue un frasco de somníferos tras forzar un armario y se esconde en un espacio de la primera planta de su casa. Deja una nota para su madre en la que dice: «Voy a dar un largo paseo, volveré mañana». Aunque se emprende una búsqueda angustiosa por parte de la familia y amigos, no consiguen dar con ella hasta que escuchan unos gemidos provenientes de su escondite y tras encontrarla consiguen salvarle la vida. Plath es ingresada en un centro psiquiátrico en una época en que las terapias comprendían tratamientos con electroshocks o terapia electroconvulsiva. Tras este episodio con la crisis aparentemente superada, Plath, que ha estudiado en la Smith College de Massachusetts, recibe una beca Fulbright, gracias a la cual se traslada al Newnham College de Cambridge, un viaje que le cambiará la vida. El 25 de febrero de 1956 tiene lugar un acto organizado por una revista literaria que tan solo publicó un número, a través de la cual Plath, semanas antes, había descubierto al poeta británico Ted Hughes, con el que queda deslumbrada. La poeta americana decide acudir para propiciar un encuentro con el mismo Hughes, que tanto la ha sorprendido, y con otro poeta, un compañero de Hughes llamado Lucas Myers. Esa misma noche, Plath y Hughes tienen un primer encuentro, al que le seguirían unas semanas después otros muchos que concluyen en un matrimonio.
Se casan el 16 de junio y, como curiosidad, señalar que pasan su luna de miel en Benidorm. La escritora y poeta sigue escribiendo en sus diarios, en los que podemos encontrar retazos como: ahora vuelvo a tener la sensación de que jamás seré capaz de escribir una historia interesante, ni un buen poema, mucho menos uno malo. Todo está detenido, los exámenes me angustian. Me he metido sola en un atolladero mental y soy incapaz de salir. Cómo me encanta ir a parar siempre al mismo sitio. Su matrimonio con el laureado poeta Hughes desemboca en una historia tan apasionada como tóxica. Según afirmaría el propio Hughes, su mujer no le mencionó sus crisis depresivas hasta tiempo después. En aquel momento viven inmersos en la escritura y de algún modo se retroalimentan el uno al otro. Plath declara su fervor por Hughes afirmando que es una especie de visión intuitiva. Y en ella vi que podía ser un gran poeta como Yeats o Dylan Thomas y probablemente aún mejor. Hughes gana el premio Somerset Maugham en 1957 con un amplio reconocimiento de la crítica. En esa época la pareja va avanzando entre Londres y Estados Unidos para que Plath pueda ocupar una plaza como docente, justamente en el Smith College. Durante este tiempo, Hughes trabaja también como docente en la Universidad de Massachusetts. En uno de sus muchos traslados, la pareja decide volver a instalarse en Londres, en un apartamento de Primrose Hill. Será precisamente ese apartamento al que arrendarán posteriormente a Asia Whewell y su marido. Recordemos el nombre de Asia, ya que también marcará un punto de inflexión en esta historia. Hughes y Plath, para entonces, ya tenían 2 hijos, Frieda Rebecca, nacida en 1960, y Nicholas Farrar, nacido en 1962. Respecto a su escritura, hay que señalar que en 1961 la poeta recitó en la BBC su famoso poema 3 mujeres, una composición en la que narra la maternidad desde una perspectiva feminista y antibelicista. Plath también habla en ese momento acerca del aborto que había sufrido meses después de tener a Frieda. Esta experiencia en la BBC cambia el estilo de Plath, ya que a partir de entonces empieza a escribir sus poemas para que sean leídos en voz alta. Pero la vida nómada continúa con un nuevo cambio de escenario. Se trasladan de Londres a una casa situada en el pequeño pueblo Cour Green, en North Taunton. Silvia queda cada vez más aislada del centro cultural de Londres, con 2 niños a su cargo y una frágil estabilidad mental afectada, además de por su depresión crónica, por los continuos traslados de Hughes a Londres y por la soledad. El vínculo afectivo de la pareja, ya perjudicado desde su última estancia en Estados Unidos, con el tiempo empeora. Plath decide separarse de Hughes, una decisión que realmente ya había tomado tras el nacimiento de Nicholas. La poeta descubre varias infidelidades de su marido, que mantiene una relación extramatrimonial con precisamente la poeta Asia Whewell, la arrendataria del piso de la pareja en Londres. Tras la separación, Silvia decide regresar a Londres, donde se instala en un piso en el que había vivido el escritor Yeats, algo que ella misma considera un buen presagio. Silvia encadenará diferentes empleos que van surgiendo, mal pagados y que provocan una economía precaria. A principios de 1963 se publica La campana de cristal, su única novela. En febrero de ese mismo año, Plath toma una determinación drástica. Un día, tras preparar el desayuno a sus hijos, cubre y tapa con mantas y toallas todas las ranuras de la cocina de su apartamento y deja encendido el gas. Hay quien defiende que Silvia no pretendía realmente llegar a ese límite, pero lo cierto es que la brillante e incandescente poeta y escritora muere a la edad de 30 años. Empezaba la leyenda de Plath y también el calvario para Hughes, pues siempre ha sido considerado el culpable de ese suicidio, o al menos así lo han creído muchos de los entusiastas lectores de la poeta.
Como dato a tener en cuenta, si Silvia se había sentido sola durante todo ese tiempo, con una estabilidad frágil y haciéndose cargo de sus 2 hijos, Hughes, por el contrario, recibirá todo tipo de ayuda y propuestas por parte del entorno familiar, tanto del suyo propio como del de la propia Plath. Hay ofrecimientos para acoger a los niños, trasladarse a cuidarlos, etc. Creo que quizás Silvia en algún momento también le hubiese gustado contar con ese apoyo desinteresado. En ese sentido, Plath escribió en su diario: «Mi gran tragedia es haber nacido mujer». La poeta luchó siempre contra la concepción social del papel de la mujer y la moral religiosa. Hughes, a partir de entonces, tiene que cargar con la losa de la muerte de Silvia, y aunque se hizo cargo de sus publicaciones póstumas, no es menos cierto que algunos de los diarios de Plath, especialmente los que trataban de la época relacionada con su matrimonio, desaparecen, uno de ellos quemado expresamente por Hughes, quien se defendió alegando que no quería que sus hijos lo leyeran. Así que lo que escribió Silvia en esos diarios acerca de las luces y sombras de aquella relación desapareció para siempre. Tras el suicidio de Plath, Hughes escribió 2 poemas, El aullido de los lobos y Canción de una rata, y luego permaneció sin escribir poesía durante 3 años. Como apunte para los que acusan a Hughes de ejercer una violencia solapada hacia sus parejas o de mantener una relación abusiva, queda un apunte por ofrecer. Llegamos al 23 de marzo de 1969. Asia Wewil, con la que había tenido una hija, Alejandra Tatiana Elise, a la que llamaban cariñosamente Shura, justo 6 años después del suicidio de Silvia, decidió seguir sus pasos y se suicida del mismo modo. Pero antes incluye en la fórmula mortal a su propia hija, Shura, algo que deja tanto al entorno de la pareja como al propio poeta en estado de shock. Volviendo a Silvia, Hughes se convirtió en el editor de su legado literario. En 1965 publicó el poemario Ariel, en el que están recuperados los poemas que Silvia escribió durante los últimos meses de su vida. En 1982 la escritora fue reconocida con el Pulitzer de Poesía por su obra, recogida en Poemas completos. Fue la primera autora en recibir este premio de manera póstuma. El último poema que escribió Plath se llama Límite y comienza así. Su cuerpo se ha perfeccionado, su cuerpo, muerto luce la sonrisa del acabamiento, la ilusión de un anhelo griego, fluye por las volutas de su toga, sus pies, descalzos, parecen decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Su epitafio dice, incluso en medio de las llamas feroces se puede plantar loto dorado. Es una cita del libro Monkey, escrito por Wu Chenggen en el siglo XVI. Sylvia Plath era una poeta, sobre todo y especialmente honesta. Y hasta aquí, literautas. Hay numerosos libros, biografías que nos cuentan la vida y obra de Sylvia Plath, como la película Silvia. También en YouTube podemos encontrar diferente material audiovisual. Yo recomendaría una conferencia de Laura Freixas titulada ¿Se puede ser mujer y genio? Os dejaré el enlace por aquí abajo. Hasta prontito.